Alfarro Technologies es una tecnología va dirigida, ¿no?, a mejorar la gestión de fondos de inversión. Sí, lo que hemos hecho básicamente es digitalizar la gestión de fondos de inversión Vale. por completo. Lo has dicho muy bien y muy corto, ¿no? Es algo un poco más complejo Sí. de entender, ¿no? Entonces, Sí. me gustaría entender básicamente qué es Alfarro Technologies. Dices que ayuda a digitalizar fondos de inversión, ¿no? Sí. Pero ¿cómo lo hace esto en la Sí, práctica? básicamente hemos creado analistas virtuales que complementan el análisis del gestor. Esto que es, pues ahora un gestor puede hacer, no le hace falta tener un equipo de 10 analistas, porque con nuestra herramienta hace el mismo análisis más detallado, en más profundidad y consigue resultados más consistentes en el tiempo. Sí. Y ahora mismo estamos aplicando esta tecnología en el asesoramiento de un fondo de inversión que se llama Global Dynamic Allocation y está disponible en plataformas como MyInvestor y Ambac. Este fondo está gestionado por Ambac. Sí. Qué bueno. ¿Y de dónde te viene este espíritu inversor o de interés por la renta variable y por los fondos de inversión? Sí, muy buena pregunta. Yo empecé en este mundillo en el 2019, nada más entrar en la uni, me preguntaba qué hacía. Yo estudié ADE, no tenía ni idea de lo que quería hacer, por eso me metí ahí, ADE en SADE, y me molaban los números. Desde pequeño siempre me ha molado resolver problemas. Y entonces di con las finanzas, ¿no? Que es un problema que no tiene solución, ¿no? Y a mí lo que me gusta es el proceso de resolver problemas, pero no llegar a la solución, porque entonces me siento vacío. A mí siempre me gusta tener un problema en la cabeza y darle vueltas, resolverlo. O sea, es como una motivación para mí. Y eso es lo que yo vi en las finanzas. Un problema súper complejo sin solución. ¿Qué problema viste exactamente? Pues al final, como inversor, siempre queremos optimizar la cartera, conseguir el máximo rendimiento con el mínimo riesgo posible, y no hay una metodología que digamos que es única, ¿no?, y exclusiva y la que hay que utilizar. Hay 1000 maneras de hacer eso, y ahí es donde viene la complejidad. ¿Qué metodología funciona? ¿En qué régimen? ¿En qué contexto del mercado? Las correlaciones que no son estáticas, son variables, y luego lo que aprendemos en la uni o los conceptos que podemos aprender en cursos de finanzas y tal, son todo teoría. Al final, luego la práctica es mucho más complicada que eso. Y ahí viene esa complejidad que me tiene enamorado de ese sector. Sobre todo a la hora de gestionar una cartera, ¿no? Se suele decir el Excel lo aguanta todo, pero Claro. luego cuando estás jugando tu dinero, entra un factor muy importante que es la emocionalidad. Claro, en este caso, lo que es, por ejemplo, un backtest, ¿no?, que es simplemente comprobar cómo funciona una estrategia en el pasado, pues muchas veces se cometen errores como no tener en cuenta los gastos de transacción, no tener en cuenta a lo mejor que el precio, la calidad de los datos no es la mejor, y esto puede llevar a resultados que realmente no representan la estrategia a futuro, ¿no? O el spread, ¿no? Por ejemplo. Claro, el spread es un factor muy importante a tener en cuenta, que mucha gente obvia, sobre todo en estrategias de trading, que es de más frecuencia. El spread es donde realmente se nota. Luego más en inversión, menos, y luego también a nivel institucional también menos, porque digamos que una institución, un fondo de inversión, tiene, digamos que compra acciones y ETFs por subasta y, bueno, es una metodología un poco diferente a la retail. ¿Con qué tipo de fondos de inversión trabajáis? ¿Qué filosofía de inversión tienen? ¿Se aplican a todos los fondos de inversión? Sí, o sea, ahora mismo nuestra tecnología es muy escalable, podríamos estar asesorando muchos más vehículos, pero por el momento tenemos uno que sigue una filosofía de inversión, es macro. Invertimos en sectores, regiones de renta variable, y luego invertimos en renta fija y divisas, incluyendo el oro. Y lo que hacemos es analizar el entorno macro. Bueno, nuestros analistas analizan Machine Learning IA, analizan este entorno, cada uno tiene su opinión, tiene una cartera, como en un fondo tradicional, y en base a su rendimiento, cada analista, como en un fondo, cada analista tiene su rendimiento individualizado. Y lo que hacemos es seleccionar a los 10 mejores analistas para hacer un comité de inversión virtual, y en consenso hacemos la cartera del fondo. Entonces, así llegamos a lo que es la cartera de este fondo. Y este análisis obviamente lo repaso yo,
y se lo envío al banco como asesor a través de Consulta EAF al banco, y el banco lo revisa también y ve que todo está ok, y entonces ejecutamos esas operaciones de manera trimestral para evitar precisamente casos de transacción altos, etcétera. O sea, hacéis el rebalanceo de cartera Exacto, trimestralmente. exacto. Sí, sí. Para los que no sepan lo que es un rebalanceo de cartera, consiste en ajustar las posiciones y a lo mejor si tú tienes un 50% de exposición al MSCI World y un 50% de exposición a Bitcoin, si Bitcoin ha subido mucho relativo al MSCI World, pues ahora ya no es 50-50, será 60-40. Entonces lo que se hace es vender Bitcoin para volver a 50 y comprar el MSCI World con las plusvalías para volver a 50. Eso es el rebalanceo para los que no sepan. Sí, Lo que es. porque se sobreentiende que en términos relativos un activo está más barato Claro. que el otro, entonces... Para gestionar un poco el riesgo y luego también la dinámica esa de reversión a la media que tienen los mercados, ¿no? Oye, y me ha llamado la atención que has dicho que se cogen los 10 mejores analistas Sí, y se ponen en común generando un comité de inversión virtual exacto, para hacer estos rebalanceos de cartera. exacto. ¿Por qué se cogen los 10 mejores y no se cogen mejores? Se cogen los 10 mejores porque normalmente, es muy buena pregunta esta, el mejor es difícil al final intentamos no coger a los 10 mejores de ahora, sino coger a los 10 mejores dentro de un trimestre, ¿no? Pero claro, no sabemos cuál va a ser el mejor dentro de un trimestre, entonces cogemos los 10 para más o menos diversificar un poco ese comité, porque al final si solo fuera un analista no habría comité de inversión, y luego realmente en un fondo lo que intentamos es digitalizar lo que es un fondo hoy en día, que se hace un comité de inversión, y un comité de inversión no es de una persona, suele ser entre 5 o 10. Entonces, simplemente por la réplica de lo que se está haciendo hoy manualmente o humanamente. Bueno, pues para aterrizar un poco todo lo que Sí. acabas de explicar, que hemos empezado así un poco todoterreno, Sí. con Alfa Rock, que hace unos 2-3 años que lo empezaste. Sí, 3 años y medio llevamos. 3 años y medio. Lo que pretendías a través de aplicar tecnología, y imagino que inteligencia artificial debe haber por en medio, es un poco hacer el trabajo de los analistas, financieros, sí, y de inversión que suelen trabajar en estos fondos de inversión de renta variable. Sí. Para replicar su faena, ¿no? Y así poder optimizar costes, vamos a decirlo, sí, de los fondos de inversión. Sí, en este caso nuestro fondo es mixto, o sea, que invierte tanto en renta variable como en renta fija y en divisas, dólar, oro y euro. Vale. Entonces, es más o menos, también es un servicio que damos de decir, mira, ahora dado el contexto macro, vamos a poner cierto porcentaje de la cartera en renta fija porque nos va ayudar a conseguir ese objetivo de rentabilidad que tenemos, que ahora mismo es 5% por encima de inflación, que más o menos nominal estaríamos hablando de un 7,3 ahora, dada la inflación subyacente en Europa, que es del 2,3. ¿Cómo consigues este primer cliente? ¿Cómo consigues convencer a un fondo de inversión que hay una herramienta, una tecnología que puede ser mucho mejor que sus propios analistas? Eso es una barbaridad. Muy buena pregunta. Eso es lo que me ha costado a mí 2 años. O sea, yo me he reunido con todos los bancos y yo iba a reuniones y lo primero que me decían es si... me decían, tú que has venido aquí a buscar unas prácticas, ¿no? O sea, se reían de mí y a buscar otro. Y yo al final me di cuenta que lo más importante es el cómo consigues esa reunión, ¿no? A través de quién. Porque la persona que te ha recomendado tiene mucha influencia al final en la persona que tiene que tomar la decisión. Porque si es de su confianza y tal, aumenta mucho la probabilidad de éxito. Si tú vas, yo qué sé, un call de email o consigues la reunión a través de un contacto que no es el bueno, tu probabilidad de éxito es muy bajo, y encima, teniendo la edad que tengo yo, que ahora tengo 24 años, hace 2 años tenía 22. O sea, imagínate, te viene un chaval de 22 años que quiere montar un fondo de inversión y dices, tío, ¿a dónde vas? Vete a tu casa. O sea, es que me pongo yo en el lugar del banco y es que casi que diría lo mismo. Hace falta mucha visión y encontrar a esa persona que apuesta pues por la gente joven, por proyectos ambiciosos y que no tenga ningún conflicto de interés directo contigo, ¿no? Porque al final también hay que tener en cuenta que con la persona a la que hablas, igual dices, joder, si este chaval entra ahora en la empresa, tío, está hablando de reducir plantilla, está hablando de que los analistas, en vez de tener 20, vamos a tener 2. Y esos 2 van a hacer el trabajo de 40. Yo no estoy entre los 2 mejores. Claro, entonces eso aumenta mucho la competitividad. Sí. Entonces tienes que hablar sobre todo con gente que esté alineada con tus intereses, con gente más senior, y llegar a ellos es muy complicado. Y de ahí viene pues el trabajo. Al final hay que poner muchas horas, mucho esfuerzo, y todo es posible, pero hay que ser inteligente, hay que invertir bien el tiempo.
Pues tienes un poco el punto de mira en España, imagino, para empezar. Sí, pero igual a nivel financiero te puede ser mucho más útil mirar internacionalmente, ¿no? Mirar hacia afuera. Sí, está claro. Pero como yo empecé este proyecto con unos bootstrap, para los que no sepan, es con mínimos recursos posibles, yo vivo con mis padres en casa, ¿no? Para no tener gastos. Tengo todo, al final, con la IA, lo hago todo yo, marketing, programación, producto, finanzas, hago todo. Y entonces irme a mudarme a otro país y tal, sí que es verdad que hay mucho más riesgo, mucho más beneficio, pero he pensado que el gap tecnológico en el sector financiero en España es muy grande, mucho más que en Estados Unidos. Vale. Hay una oportunidad mucho mayor. Es mucho más difícil entrar, claramente, por el tema regulatorio, porque hay 3 grandes y no se lo ponen fácil. Pero bueno, yo he visto riesgo-recompensa. Empiezo por España. Si me va bien en España, el resto de países va a ser más fácil, porque España, la verdad que es bastante complicado en el sector financiero. Entonces digo, mira, España me va bien, ya puedo escalar a resto de países en Europa y si eso a Estados Unidos con más capital. Porque claro, en Estados Unidos, bootstrap, complicado. Tienes que dar mucho equity, al final te diluyes mucho. O sea, todo tiene pros y contras. Es realmente asombroso que hayas conseguido ese primer cliente, ¿no? Que al final es el que más cuesta y sobre todo teniendo en cuenta tu edad y el sector en el que estás, ¿no? Que al final es un mundo muy, muy serio, muy de gente con mucha experiencia, con mucho no sé, track record a las espaldas. Y entonces cuando tienes poca edad, pues el track record que puedes tener pues es el que la edad te permite. Entonces, sí. Eso era lo que me decían en todas las reuniones. No tienes track record y tienes 22 años. O sea, vete a tu casa. Aún así, imagino que durante varios años has estado estudiando e incluso invirtiendo tu... Claro, sí. Yo tenía track record personal, que está disponible en mi web, que es manuelrich.com. Podéis ver toda mi biografía, mi track record personal y toda la información acerca de los productos y eso. Y sí, lo que decíais de track record, vamos, o sea, entras por la puerta y lo primero que te dicen es eso. Sí que es verdad que yo había trabajado en un fondo de inversión en Madrid y fue donde me di cuenta del gap tecnológico que hay, porque claro, tú, si no has trabajado nunca en el sector financiero, tú te piensas que los que trabajan en un fondo de inversión tienen una tecnología brutal, no tienes nada que hacer, son genios, pero luego estás ahí y no es que el fondo que yo estuviera fuera malo ni nada, solo que te das cuenta que el problema es que la gente que lo gestiona tiene entre 50 a 60 años, son muy senior, tienen 30 años de experiencia, pero claro, tienen 0 años de experiencia con tecnología. Y entonces, ¿qué estamos ahora? En una revolución tecnológica. Entonces, ¿qué hacen ellos? Como no entiende la tecnología, no la aplica. Ese es el principal desventaja que tienen ahora ellos frente a una compañía como la mía. Pero claro, al final tienes que convencer a uno de ellos para que confíe en mí, que es súper jodido. Pero claro, a uno encuentras. Y una vez encuentras a esa persona, ya consigues el paso, montas el MVP, que ahora mismo pues a través de Consula EAF asesora este fondo de Ambank. Y bueno, ese ha sido el gran paso que hemos dado, que por cierto ya lo estamos haciendo mejor que fondos como BlackRock Global Allocation, que son de mi categoría, fondos globales mixtos. Y para que os hagáis una idea, el BlackRock Global Allocation tiene unos 200 analistas y gestiona 16.000 millones. O sea, es una barbaridad. O sea, el mercado es brutal. Justamente, súper competitivo. Justamente ha sido tocar un tema por el que te iba a preguntar yo ahora, ¿no? Y es precisamente el salto de pasar de gestionar tus ahorros, ¿no? Tu capital, tu cartera, que puede ser de cierto tamaño, pero al final es un tamaño que no será comparable al que se gestiona en el fondo, ¿no? ¿Cómo esta diferencia de tamaño de cartera ha afectado a los resultados? La estrategia fue diseñada para ser altamente escalable. Entonces, no tomamos ventaja en que sea un fondo pequeñito para invertir a lo mejor en acciones que no tienen liquidez y podemos porque somos un fondo pequeño y tal. Eso no lo hacemos. Hemos pensado en hacer una empresa, un producto altamente escalable. O sea, ahora mismo estamos yo asesoro al fondo que gestiona alrededor de unos 3 millones de euros. Y bueno, eso es como una gota del mar hablando de fondos de inversión. O sea, estamos hablando que BlackRock Global Allocation, que invierte los mismos activos que yo, está gestionando 16.000 millones. Sobre el papel,
tendríais la misma rentabilidad si tuvierais los 16.000 millones versus los 3 Sí, millones. exacto. La misma rentabilidad. Invertimos al final en futuros y ETFs de sectores y regiones. O sea, eso es como invertir en el SP500. ¿No? Puedes invertir una cantidad de dinero enorme sin mover el mercado. Has hablado que tocáis tanto productos de renta variable como productos de renta fija. Sí. También estáis diversificados por geografía, exacto. sector. Sí, sí. ¿Qué tipo de estrategia sigue un poco el fondo al que se... La estrategia que utilizamos se resume en una Smart Beta, que consiste en tener más o menos un 70%, digamos, de la renta variable invertida en el MSCI World, y lo que hacemos es el otro 30% optimizar el MSCI World sobreponderando, por ejemplo, ciertos sectores o regiones dentro del índice. Por ejemplo, en este último rebalanceo, lo que hicimos fue sobreponderar el sector telecom y luego las regiones de Estados Unidos y Europa dentro del MSCI World. Entonces nos acaba quedando una cartera que replica al MSCI World, pero le intenta generar un poco más de alfa. de rentabilidad. Claro, exacto. Sobreponderándolo, porque claro, el MSCI World tiene 3.000 empresas, un montón de países, pero claramente hay algunos que dentro de esos trimestres suben más que otros. Entonces intentamos sobreponderar los que van a subir e infraponderar los que van a bajar, sin desviarnos mucho del benchmark, por temas de consistencia y tal. Que como benchmark has comentado que cogéis el MSCI World. Sí, para la parte de renta variable sí. Y para la parte de renta fija utilizamos el Bloomberg Global Aggregate, que es como el MSCI World, pero de renta fija, que invierte pues, en renta fija global, en euros, dólares, etcétera. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo está haciendo el fondo este año y algo de rentabilidades anualizadas? Sí, pues desde que lo empecé a asesorar, el 5 de mayo del 2025, estamos generando un 5% de rentabilidad, que si eso neto de comisiones. Y justamente estamos muy cerca ya de nuestro objetivo anual. Esta rentabilidad no es lo normal. O sea, estos últimos meses han sido muy buenos. También teníamos una posición en oro que nos ha generado mucho alfa, dado que ningún fondo en España invierte, y casi global, ni BlackRock ni nadie invierte en oro directamente. Nosotros somos los únicos que llevamos apostando en oro desde hace mucho tiempo.